En la Fórmula 1, ser malo no es suficiente para convertir una temporada en la peor de la historia. Todos los equipos, tarde o temprano, diseñan un monoplaza lento, cometen errores de estrategia o sufren fallos de fiabilidad. Es parte del juego. Lo verdaderamente fascinante ocurre cuando el desastre no es solo una cuestión de números, sino de expectativa, orgullo y colapso estructural. Cuando un equipo gigante cae desde la cima, cuando una alianza histórica se transforma en una comedia de equivocaciones, cuando los recursos multimillonarios chocan contra la realidad de la pista, o cuando la distancia entre la promesa y el rendimiento real se vuelve insostenible. Porque la peor temporada de un equipo rara vez es aquella en la que sumó menos puntos. Para una escudería modesta que araña la parrilla, terminar un año en blanco es una desgracia predecible, pero para los gigantes de la categoría, un año de incompetencia técnica o luchas políticas internas puede destruir eras enteras, hundir carreras y alterar el rumbo del deporte para siempre. Hoy, en 2026, la parrilla vive una de sus transformaciones más radicales. Nuevas reglamentaciones de motores y chasis han redibujado las jerarquías, abriendo la puerta a fabricantes históricos que renacen bajo nuevos nombres y a gigantes automotrices que hacen su debut absoluto. Es el escenario perfecto para preguntarnos cuál ha sido el verdadero punto más bajo, el momento más doloroso y desastroso en la historia de cada una de las 11 estructuras que conforman el campeonato. Esta es la historia del peor momento de cada gigante de la Fórmula 1. Para empezar a entender esto, debemos mirar al equipo más laureado de todos. Si se busca comprender cómo la gloria absoluta puede evaporarse en cuestión de meses, no hay mejor ejemplo que Ferrari al comienzo de la década de 1980. Un año antes, en 1979, el equipo de Maranello estaba en la cúspide del automovilismo mundial. Jody Scheckter se proclamaba campeón de pilotos, Gilles Villeneuve deslumbraba al mundo desde la segunda posición y el equipo celebraba el título de constructores. El imperio de Enzo Ferrari parecía inexpugnable, y entonces llegó el 1312 T5. En el papel, este coche debía ser la evolución lógica del monoplaza dominante de la temporada anterior. En la práctica, nació como un dinosaurio en una era de revolución aerodinámica. Mientras competidores como Williams, Brabham y Lotus perfeccionaban el efecto suelo, explotando canales Venturi para pegar los coches al asfalto, Ferrari permaneció encadenada a su tradicional motor de 12 cilindros opuestos. Era una obra de arte de la ingeniería mecánica, pero su arquitectura plana y ancha impedía diseñar los conductos aerodinámicos bajo el coche que la nueva era exigía. El resultado fue un monoplaza pesado, con una resistencia al avance desmedida y una carencia dramática de carga aerodinámica. Gilles Villeneuve, un talento capaz de hacer milagros al volante, luchó fin de semana tras fin de semana simplemente para arañar las posiciones de puntos. Pero la verdadera tragedia la vivió el campeón defensor. En el Gran Premio de Canadá, Jody Scheckter cometió lo impensable para un piloto con el número 1 en el morro. No logró clasificar para la carrera. Ferrari cerró 1980 con apenas 8 puntos en su casillero y hundida en la 10ª posición del campeonato de constructores. Un equipo con el presupuesto, la infraestructura y el prestigio de Maranello quedaba por detrás de estructuras privadas con una fracción de sus recursos. No fue solo un mal año, fue una humillación pública que forzó la jubilación de Scheckter y obligó a Enzo Ferrari a enterrar definitivamente una filosofía de diseño para abrazar la era turbo. Y si la caída de Ferrari demostró que el éxito del pasado no protege el presente, el regreso de la alianza entre McLaren y Honda en 2015 dejó claro que la nostalgia es un pésimo concepto aerodinámico. Cuando ambas marcas anunciaron su reencuentro, la Fórmula 1 contuvo la respiración. En la memoria colectiva seguían vivos los años de Ayrton Senna y Alain Prost, la época en que la combinación anglo-japonesa arrasaba con todo a su paso. Pero la realidad de la era turbo híbrida moderna fue un golpe directo de crudeza. El monoplaza MP4-30 presentaba un diseño de chasis agresivo y estilizado, pero bajo la cubierta del motor albergaba un auténtico desastre. La unidad de potencia de Honda carecía de potencia, padecía de un sistema de recuperación de energía ineficiente y sufría una falta de fiabilidad alarmante.
En las rectas más largas del calendario, los McLaren eran habitualmente entre 30 y 40 km por hora más lentos que las máquinas con motor Mercedes. Con una pareja estelar formada por dos campeones del mundo, Fernando Alonso y Jenson Button, cada gran premio se convirtió en un ejercicio de supervivencia física y mental. Sanciones constantes en la parrilla por cambio de componentes de motor, averías mecánicas antes de completar la primera vuelta y un ritmo sonrojante se convirtieron en la rutina de McLaren. El colapso institucional tuvo su momento culminante en el Gran Premio de Japón, en Suzuka, en la mismísima casa de Honda. Con los altos ejecutivos de la marca nipona observando desde los boxes, Fernando Alonso, desesperado al ser adelantado sin remedio en plena recta, soltó por la radio una frase que quedó grabada a fuego en la historia del deporte, gritando que llevaba un motor de GP2. McLaren finalizó novena en el campeonato de constructores con apenas 27 puntos. Para una escudería acostumbrada a luchar por victorias en cada década de su existencia, verse superada por equipos modestos no fue solo un fracaso deportivo, fue una cicatriz cultural que destruyó la confianza entre chasis y motorista, precipitando años de dolorosa reestructuración interna. Si la crisis de McLaren fue la fractura de un proyecto ambicioso, lo vivido por Williams en 2019 representó el doloroso naufragio de una dinastía entera. Hablamos de un equipo con 9 títulos de constructores y 7 de pilotos, la gran maestra pieza de Sir Frank Williams. Sin embargo, para la temporada 2019, la estructura con sede en Groove no tocó fondo en la pista, sino que tocó fondo antes de que los coches comenzaran a rodar. En los ensayos de pretemporada en Barcelona, mientras el resto de la parrilla acumulaba cientos de vueltas para recopilar datos, el garaje de Williams permaneció con la persiana bajada. El monoplaza simplemente no estaba listo. El equipo perdió días cruciales de pruebas por retrasos en la fabricación y fallos en el diseño de piezas básicas. Cuando el coche finalmente saltó al trazado en manos del debutante George Russell y del retornado Robert Kubica, la sentencia fue inmediata. El concepto era fallido desde su origen. El coche era impreciso, carecía de agarre aerodinámico y presentaba una brecha de rendimiento insostenible. En casi todas las sesiones de clasificación del año, los Williams quedaban eliminados en la primera ronda, situándose a más de un segundo del penúltimo equipo más lento. Ya no competían contra el resto de la parrilla, corrían en su propia categoría fantasma en el fondo de la tabla. El único punto de la temporada llegó de forma milagrosa en el Gran Premio de Alemania, tras una carrera caótica sobre mojado y múltiples penalizaciones a rivales que le permitieron a Kubica heredar la 10ª posición. Un solo punto en 21 grandes premios. El año 2019 expuso una crisis financiera devastadora, una pérdida irremediable de talento técnico y la incapacidad de una gestión familiar para adaptarse a las exigencias de la Fórmula 1. Fue el año que marcó el fin inevitable de una era, forzando poco después la venta del equipo. Pero el colapso de una estructura histórica no siempre proviene de décadas de decadencia financiera. A veces basta un cambio reglamentario para desmantelar un imperio en su momento máximo esplendor. Y eso es exactamente lo que le pasó a Red Bull. Entre 2010 y 2013 tiranizaron la Fórmula 1 conquistando 4 dobletes consecutivos. El chasis diseñado por Adrian Newey y la precisión de Sebastian Vettel parecían invencibles. Sin embargo, la llegada de los motores híbridos en 2014 agrietaron los cimientos del equipo, y la temporada 2015 convirtió esas agrietas en una falla tectónica. Con Vettel habiendo emigrado a Ferrari, la responsabilidad recayó en Daniel Ricciardo y Dani Kvyat. Si bien el chasis mantenía las virtudes aerodinámicas características de la casa, la unidad de potencia proporcionada por Renault se convirtió en un lastre insoportable. El motor francés carecía drásticamente de potencia y acumulaba fallos de fiabilidad carrera tras carrera. Red Bull, una escudería moldeada en la mentalidad ganadora y la rebeldía, reaccionó de la peor manera posible, convirtiendo los fines de semana de carrera en un cruce constante de acusaciones públicas. Los directivos criticaron duramente a Renault entre los medios, llegando a amenazar abiertamente con abandonar la Fórmula 1 si no recibían un motor competitivo. El equipo cerró 2015 sin lograr una sola victoria en toda la temporada, por primera vez desde 2008.
La relevancia en pista se esfumó y el aura de invencibilidad quedó pulverizada en medio de un conflicto político desolador. Aquel año de frustración profunda fue el punto más bajo de una estructura ganadora que de pronto se vio peleando en el barro de la zona media. Hablando de dominios rotundos, resulta fácil olvidar que antes de que Mercedes construyera su aplastante racha de campeonatos en la era híbrida, su retorno como equipo de fábrica estuvo marcado por la mediocridad. En 2011, la marca de la estrella contaba con un presupuesto considerable, el respaldo total de su directiva y la alineación de pilotos más mediática de la parrilla, con Nico Rosberg y el legendario Michael Schumacher. Pero el monoplaza de aquel año resultó ser un concepto profundamente defectuoso. Aunque mostraba cierta velocidad a una sola vuelta, el coche devoraba sus neumáticos traseros a un ritmo insostenible en tanda larga, obligando a los pilotos a gestionar la degradación en lugar de atacar. La aerodinámica del vehículo era inestable y no lograba competir contra las soluciones creativas de sus rivales. Para Michael Schumacher, la temporada fue una prueba de paciencia desgarradora. El 7 veces campeón del mundo se vio atrapado regularmente en batallas luchando por la octava o novena posición contra escuderías clientes o privadas. A lo largo de toda la temporada, Mercedes no consiguió subir a un solo podio. Terminar a años luz de Red Bull, McLaren y Ferrari representó un baño de realidad muy doloroso para un gigante automotriz. Las dificultades de un proyecto en desarrollo pueden entenderse hasta cierto punto, pero cuando una gran marca automotriz decide competir oficialmente y acaba arrastrándose por el fondo de la tabla, la narrativa toma un matiz de vergüenza institucional. Para entender el punto más bajo de la estructura que hoy compite como Alpine, es necesario remontarse a 2016, el año en que Renault recompró los restos de Lotus para refundar su escudería de fábrica. La operación de compra se formalizó muy tarde en el invierno, lo que obligó a los ingenieros a diseñar el monoplaza a toda prisa, adaptando a la fuerza un chasis pensado para otra unidad de potencia al motor Renault. El resultado fue una máquina mal equilibrada, con muy poca carga aerodinámica y una fiabilidad precaria. Con Jolyon Palmer y Kevin Magnussen al volante, la temporada se convirtió en un verdadero calvario. El coche era incapaz de meterse en la zona de puntos por mérito propio. Fin de semana tras fin de semana, los monoplazas oficiales vagaban por las últimas posiciones, disputando el ritmo con escuderías en grave crisis financiera, como Sauber o Manor. Renault sumó apenas 8 puntos en todo el año. Mientras la mayoría de los fracasos en la Fórmula 1 obedecen a errores de diseño o falta de rendimiento imprevisto, existen ocasiones excepcionales en las que la decadencia es el resultado de una decisión calculada y sumamente dolorosa. Esa fue la historia de Haas en 2021. Tras años de dificultades financieras, la directiva del equipo estadounidense tomó una determinación radical: congelar por completo el desarrollo del monoplaza y destinar todos sus recursos a la preparación del nuevo reglamento del año siguiente. El coche de 2021 no era más que una adaptación cosmética del chasis anterior, que ya de por sí había demostrado ser inestable y lento. Para hacer la situación aún más compleja, Haas prescindió de sus experimentados pilotos para dar la bienvenida a dos debutantes absolutos, Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Lanzar a dos novatos a la máxima categoría con un monoplaza congelado en el tiempo produjo una temporada desoladora. Haas no sumó un solo punto en 22 grandes premios. Los coches rodaban sistemáticamente a varios segundos del ritmo del grupo, siendo doblados con extrema facilidad y sufriendo frecuentes accidentes. En el otro extremo de las decisiones corporativas encontramos a la estructura de Faenza, hoy conocida como Racing Bulls. Pocos contrastes en la historia reciente han sido tan marcados como el que experimentaron en 2008 y 2009. Bajo la denominación de Toro Rosso, habían vivido su hora más gloriosa cuando un joven Sebastian Vettel logró una victoria memorable bajo la lluvia en Monza. Fue un triunfo mágico que demostró que una estructura modesta podía desafiar a los grandes. Sin embargo, el sueño se desvaneció el año siguiente. Con la prohibición de usar directamente los chasis de su equipo hermano, la escudería tuvo que asumir de forma independiente el desarrollo. Privados de Vettel, promovido a Red Bull, el equipo cayó en una espiral de falta de rendimiento. El coche sufría serios problemas de equilibrio y el motor no lograba compensar la falta de agarre. Mientras el equipo principal de Red Bull daba el salto definitivo para luchar por el título, la escudería filial se hundía en la última posición del campeonato. Y si hablamos de ilusiones que se rompen frente a los cambios de reglamento, hay que mirar a Hindwell.
La estructura que en 2026 ha iniciado formalmente su historia como el equipo oficial de Audi, construyó su reputación durante 30 años bajo el nombre de Sauber. Su identidad siempre fue la de una escudería privada, sólida y capaz de dar sorpresas. Pero en 2014, esa reputación de supervivencia estuvo a punto de saltar por los aires. El primer año de la era híbrida golpeó al equipo con una violencia inusitada. El monoplaza, equipado con la primera generación del motor híbrido, era pesado, carecía de potencia eléctrica y tenía una falta crónica de estabilidad en frenada. Sus pilotos sufrieron un calvario a lo largo de toda la temporada. El coche era tan difícil de conducir que ni siquiera en razas caóticas lograba meterse en los puntos. La falta de resultados agravó de inmediato la situación financiera, sumiéndolos en una crisis de liquidez. Por primera vez en su historia, terminaron una temporada completa sin anotar un solo punto. 0 en el casillero. Llegamos al presente, a este año 2026 y a un equipo que nos obliga a redefinir por completo la palabra fracaso: Aston Martin. Para analizar la trayectoria de la escudería de Silverstone, se suele recurrir a las penurias financieras de su antigua etapa como Spiker en 2007, pero el verdadero fracaso no se mide únicamente por la falta de dinero en un equipo agonizante. La magnitud del fracaso se mide por la distancia abismal que separa una inversión colosal de los resultados obtenidos en pista. Y es por eso que esta misma temporada 2026 de Aston Martin se erige de inmediato como una candidata incuestionable a ser recordada como su punto más bajo de la historia. El contexto antes de que los coches rodaran este año era idílico. La escudería encaró la nueva reglamentación de 2026 con una de las fábricas más avanzadas del planeta, el respaldo financiero ilimitado de sus dueños, una alianza de motorización exclusiva con Honda y la grandísima incorporación de Adrian Newey al proyecto. El discurso no era luchar en la zona media, hablaban de disputar el campeonato del mundo. Sin embargo, la realidad ha sido aplastante. El coche de 2026 sufre una falta de integración alarmante. A pesar de los recursos invertidos, tiene un comportamiento dinámico impredecible, falta de velocidad punta y una degradación de neumáticos terrible. Con el campeonato ya avanzado en agosto, la frustración sigue escalando. Los pilotos luchan de forma agónica por raspar los últimos puntos, lejos de los podios prometidos. Aston Martin no sufre hoy por peligro de quiebra, sufre por algo mucho más doloroso: el colapso absoluto entre la expectativa de un superproyecto diseñado para reinar y la cruda paradoja de verse estancados en la mediocridad del grupo medio. Es un fracaso a escala monumental. Y finalmente, cerrando la parrilla de 2026, encontramos una situación inédita y conceptualmente fascinante, con Cadillac. Evaluar la peor temporada de un equipo que se encuentra disputando su primer año en la historia es una paradoja. No tienen un pasado con el cual compararse. Sin embargo, la pregunta que rodea al proyecto en este punto del año es sumamente crítica. ¿Puede una temporada de debut considerarse un fracaso total? Construir un equipo desde cero bajo el escrutinio de la Fórmula 1 actual es dificilísimo, por lo que existe cierto margen de indulgencia. Haber logrado poner 2 coches en pista ya fue un logro gigante para Cadillac y General Motors, pero la categoría no perdona. Tras una inversión masiva, el rendimiento en pista está exponiendo la crueldad de este deporte. El monoplaza sufre problemas graves de juventud, fallos eléctricos, sobrecalentamiento y un claro déficit aerodinámico que los deja bastante lejos del ritmo normal. Lo preocupante, y lo que lo acerca al concepto de fracaso, es que en estas últimas carreras de 2026, en lugar de acortar la brecha evolucionando el coche, la distancia con los demás se ha estabilizado o incluso ampliado. La curva de aprendizaje es mucho más empenada de lo que esperaban. Cadillac no tiene títulos que añorar, pero su temporada debut está sirviendo como la lección más clara de que en la Fórmula 1 ni el nombre, ni el país, ni el dinero garantizan el éxito. Al repasar la historia de estos 11 garajes, la conclusión se vuelve ineludible. La peor temporada de una escudería no se define por una simple tabla de puntos. Las peores temporadas son las que destrozan la ilusión, las que exponen los vicios ocultos de las organizaciones, las que convierten alianzas legendarias en motivo de burla y las que demuestran que el prestigio acumulado no genera carga aerodinámica. Desde los errores conceptuales de Ferrari en el 80 hasta la profunda desilusión de Aston Martin y el durísimo debut de Cadillac en este 2026, la Fórmula 1 sigue recordando su verdad más dura. En la búsqueda de la gloria, el abismo siempre te espera a una sola mala decisión de distancia.